Maldonado, el pastor Josué y Gerardo están ahí en la iglesia del sur, de Villacuapa. Hay una iglesia también en Ciudad Nezahualcóyotl. Tenemos una iglesia en Cuautitlán Izcalli. Oren por favor por el pastor Alberto Ortiz y Juanita de nuestra congregación de Vida Nueva Tehuacán, Puebla, por Juan Carlos y su esposa Ana, que están dirigiendo la iglesia de Vida Nueva en Puebla. Y oren por el pastor Roy Fletcher en la iglesia Vida Nueva para el Mundo en San Antonio, Texas. Somos una familia preciosa. ¿Cuántos están gozosos que somos una familia? Gracias a Dios que somos una familia hermosa aquí en Vida Nueva para el Mundo. Y les pedimos sus oraciones por todo esto, por favor. Como decía Yoshi, ¿verdad? Yo insisto en la educación cristiana y les recomiendo, si tienen niños en edad de preescolar o en edad de primaria, que los puedan inscribir en el Instituto Vida Nueva. Es un instituto cristiano donde los niños aprenden a orar, aprenden materiales cristianos, a convivir con amiguitos y amiguitas cristianos, con maestros y pastores también que los van a dirigir. Así que si a ti te interesa, ya lo dijo Yoshi, puedes pasar allá con la hermana Ismielka en la mesa de información. Y también les recomiendo que busquen en la tarde, mañana, el canal de Radio Guatemala, Radio Cultural de Guatemala, porque nuestro pastor principal, el doctor Armando Alducin, estuvo esta mañana compartiendo en un auditorio con más de 30,000 personas, hermanos. Veníamos en la carretera escuchándolo, muy emocionados, porque fue el 75 aniversario de esta radio cultural de Guatemala, que es una radio cristiana que transmite a todo Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y sur de México, programas cristianos y predicaciones, entre ellos los programas de nuestro pastor Armando Alducin. Así que se los recomiendo. Por allá está el pastor Armando en Guatemala, ya seguramente pronto estará aquí con ustedes para poder estrenar aquí el salón tan precioso que Dios les dio. Miren nada más qué precioso. Un aplauso y gloria al Señor por este salón hermoso que el Señor nos da. Qué bendición tan grande. Y yo le pido al Señor, le decía el pastor Yoshi, ¿no? Ya bueno, ya que duremos aquí hasta que el Señor regrese ya en el arrebatamiento, ¿no? Ya para que no estemos como el pueblo de Israel ahí cambiándonos tanto, pero hasta que el Señor vuelva, ¿verdad? Que podamos estar aquí en este salón. Amén. Muy bien, abran sus Biblias por favor en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Mateo 19 del versículo 1 al 9, en un tema entre signos de interrogación que se titula, Señor, ¿puedo divorciarme? ¿Cómo se llama el tema? Señor, así le dicen algunos, ¿verdad? ¿Puedo divorciarme? Ya no aguanto, Señor. Vamos a leerlo, Mateo 19 del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, subraya en tu Biblia, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues entonces mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Pedimos la dirección y la guía de tu Espíritu Santo, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que podamos comprender este pasaje, Señor, principalmente aquellos que se encuentran casados,
y que dentro de su matrimonio están teniendo problemas, dificultades que los han llevado a considerar el divorcio. Señor, háblanos a todos y haznos comprender que el matrimonio es santo, que tú lo creaste para tu gloria y para nuestro gozo, Señor. Bendice, Señor, este mensaje y háblanos en el nombre de Cristo. Amén. El divorcio es uno de los más grandes azotes del siglo XXI. Sea por la causa que sea, el divorcio trae en la mayoría de los casos amargura, desesperanza y destrucción a la vida de los cónyuges y, lo más triste, a la vida de los hijos si los hay. De acuerdo con la página divorcestatistics.org, el 50% de las parejas que se casan en Estados Unidos terminarán en divorcio en menos de 5 años. El 50% de las parejas que se casan terminarán en divorcio. Estadísticas del siglo XX. Quienes intenten casarse por segunda ocasión tendrán 67% de probabilidades de divorciarse. Y los que se casan por tercera o cuarta o quinta ocasión tendrán arriba del 75% de probabilidades de divorciarse, es decir, de fracasar. Aquí en México, de acuerdo con las estadísticas del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el número de divorcios aumentó considerablemente en las últimas 3 décadas. Por ejemplo, en la década de los 80s, el 4% de las parejas que se casaban en México terminaban en divorcio, muy pocas. Pero en los 90s la cifra aumentó a 7% y para el 2010 subió al 15%. Para 2022, hace 3 años, hermanos, los divorcios en México subieron a 33%. 33 parejas de cada 100 parejas que se casan en México terminarán en divorcio tarde o temprano. Las causas del divorcio en nuestra sociedad tan corrupta y llena de maldad son muchas. La primera y la más importante, la infidelidad, el adulterio, la traición, la mentira dentro del matrimonio. Otra causa importante del divorcio en nuestra nación es la migración, porque muchos se van a Estados Unidos, agarran carretera y se van a Canadá, como un hermano hace muchos años que me dijo: pastor, ya me voy a Estados Unidos, ore por mí para que no me agarre la migra. Le dije: hermano, yo no puedo orar por ti para que no te pesque la migra, porque tú estás transgrediendo las leyes de otro país. Y la Biblia dice que Dios estableció los países y las autoridades, y si en ese país tú no entras con visa, ni te aparezcas. No, pastor, es que allá me pagan mejor. Y la señora estaba embarazada, tenía 3 chamaquitos chiquitos, y me voy a ir y no me importa, y a ver qué hago por allá, y les voy a mandar su dinero. Le dije: no te vayas, no es de Dios que te vayas. Si tú te vas a acabar o muerto o vas a acabar en adulterio. ¿Y qué creen que hizo, hermanos? ¿Obedeció el consejo? No, que iba a obedecer. Pues pastor, se fue enojado de la iglesia, se salió porque no oramos por él y se metió al desierto de Arizona. Y el hermano era diabético, le dio un coma diabético ahí en el desierto, cayó en un coma, los otros migrantes tuvieron que bajarlo a la carretera, los cacharon a todos, lo llevaron al hospital y murió a los 5 días. Y no se imaginan qué difícil fue para la iglesia, para la familia, hacer los trámites de la repatriación del muertito. Fue muy complicado. Entonces la migración es una causa de divorcio, terrible, terrible. También la falta de comunicación, la violencia intrafamiliar, el machismo, el feminismo, el orgullo de él o el orgullo de ella los puede llevar a un divorcio. Ahora bien, ¿qué enseña la Biblia acerca del divorcio? ¿Desea Dios que una pareja se divorcie, hermanos, por cualquier causa? Vamos a estudiar este tema. Vean el versículo 1 en Mateo 19, dice ahí en Mateo 19:1 que el Señor terminó estas palabras, todo lo que enseñó acerca de la disciplina en la iglesia. En Mateo 18, todas las enseñanzas del capítulo 18. Entonces se alejó de Galilea, de la región del norte de Israel, y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, cruzó el Jordán al oriente y hacia el sur también. Y ahí en el versículo 2 es interesante que dice la escritura que le siguieron grandes multitudes, muchas personas los seguían a Jesús, y me impresiona lo que dice ahí al final del verso 2, dice:
y los sanó allí. Los sanó allí. El Señor Jesús siempre estaba dispuesto a sanar, a liberar a los endemoniados, a sanar a los cojos, a los ciegos, a los mudos, cualquier enfermedad. El Señor Jesús y sus discípulos erradicaron la enfermedad casi por completo de Israel. No habían enfermos, ni mancos, ni cojos, ni mudos, ni ciegos, porque Jesús y sus discípulos prácticamente erradicaron la enfermedad de Israel. Y así como el Señor Jesús sanó a estas multitudes, ahí en el versículo 2, si tu matrimonio está sufriendo esta tarde, si estás a punto del divorcio, estás en un pleito, viniste al servicio de milagro, porque ni siquiera ibas a venir, ya estás muy enojado con tu pareja, con tu esposo, esposa, con los hijos, igual que Jesús sanó a estas multitudes, también te puede sanar a ti en esta tarde. ¿Cuántos lo creen? Vamos al versículo 3, porque aquí en el verso 3 los fariseos vienen, dice aquí que vinieron a Jesús tentándole, es decir, querían hacerlo caer, querían poner a prueba la doctrina de Jesús por medio de esta pregunta. Y aquí vemos la primera pregunta que le hacen en el verso 3, los fariseos le dicen, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En otras palabras, parafraseando un poco a los fariseos, le preguntaron a Jesús, a ver Jesús, a ver si eres tan sabio, a ver, ¿podemos divorciarnos de nuestras esposas por cualquier motivo? Porque a veces ya no sentimos amor por ellas, Jesús. Aparte son bien difíciles de carácter ellas, son bien rebeldes. Y si ya nos sentimos aburridos en el matrimonio, Jesús, ¿podemos divorciarnos de ellas? Esa era la pregunta venenosa, la pregunta, hermanos, que arrojaron delante de Jesús. Y para entender el trasfondo histórico de esta pregunta, debemos saber que en los tiempos de Jesús existían dos escuelas rabínicas, dos escuelas de pensamiento, apúntalas. La primera se llamaba la escuela Samaí y la segunda la escuela Hillel. Los de la escuela de Samaí interpretaban la ley rígidamente y permitían que un hombre se divorciara de su mujer solo si ella o él también eran culpables de adulterio o inmoralidad sexual. O sea, los samaítas eran muy estrictos, aplicaban la ley y si alguno de los cónyuges caía en inmoralidad sexual o adulterio, se autorizaba un divorcio. Pero los de la escuela de Hillel abogaban por un consejo más pragmático, eran los liberales y le permitían a un hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo. Así que estos fariseos del versículo 3, ¿de qué escuela serían, hermanos? ¿Serían samaítas o gilelitas? Claro que eran gilelitas, por supuesto, eran los liberales, desde luego, eran los liberales los que vinieron con Jesús para hacerle esta pregunta. Y esta pregunta que hacen los fariseos de la escuela de Hillel aquí en el verso 3, son las mismas preguntas que se hacen los matrimonios aquí en el 2025. ¿Puedo divorciarme de mi esposa o de mi esposo porque me fue infiel? ¿Puedo divorciarme si ya no siento que lo amo? El amor se acaba, decía por ahí un cantante mexicano, ¿verdad? ¿Puedo divorciarse si ya no lo soporto? ¿Puedo divorciarme si abandonó el hogar y agarró carretera y anda en Canadá, anda en Estados Unidos? ¿Puedo divorciarme si me golpea? ¿Puedo divorciarme si hay violencia verbal, emocional, psicológica o violencia sexual dentro del matrimonio? ¿Hay violencia sexual o violencia física? ¿Puedo divorciarme si ya no nos llevamos bien? Y todos los que estamos casados en algún momento de crisis probablemente nos hayamos hecho alguna de estas preguntas, pero eso es importante, estudiar la respuesta de Jesús. Vamos al versículo 4 al 6, vean la primera respuesta que Jesús da. Dice aquí el verso 4, él, Jesús, respondiendo a los gilelitas, les dice: ¿no han leído en las escrituras que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, digan conmigo fuerte, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Aquí Jesús de manera contundente y directa les contesta su pregunta malintencionada y venenosa a estos fariseos de la escuela de Gilel. Y les pregunta en el versículo 4, ¿no han leído las escrituras? O sea, Jesús no comprendía esto. ¿Cómo es posible que no hayan leído las escrituras? Si las escrituras nos enseñan que Dios honra el matrimonio, es el creador del matrimonio, que el matrimonio es precioso, es la base de la sociedad. Y Jesús da su respuesta en tres partes. En primer lugar, ahí en el versículo 4, Jesús enseña que el matrimonio es bueno porque Dios lo creó. Vean ahí el verso 4, le dice Jesús a los fariseos, ¿no han leído que el que los hizo al principio? ¿Quién creó el matrimonio, hermanos? Dios. Los hizo varón y hembra. Dios es el creador del matrimonio. El matrimonio no es idea de los antiguos babilonios o sumerios o egipcios o de los registros civiles contemporáneos. El matrimonio fue idea de Dios. Dios creó un varón llamado Adán y de su costilla una mujer llamada Eva. Varón y mujer, hombre y mujer. Dios no creó a Adán y a Esteban. Dios creó a Adán y Eva. En otras palabras, Dios es el creador del matrimonio. Vamos a Génesis capítulo 1 para verificar este texto que Jesús le reclama aquí a los gilelitas de no conocer, de no haber estudiado. En Génesis 1, verso 27 y 28, dice las siguientes palabras: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón, apunta la palabra en hebreo, es la palabra ish, I-S-H, ish. Y hembra, la palabra hembra es isha. Qué bonito es el hebreo, ¿verdad? Ish, varón, isha, mujer, los creó. Versículo 28, y los bendijo Dios y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios es el creador del ser humano. Dios es el creador del varón, de la mujer, los creó a su imagen y semejanza, hizo un huerto precioso, toda la creación se las entregó para que ellos sojuzgaran la creación y disfrutaran su matrimonio. El matrimonio es algo precioso para ser disfrutado. Alguien diga amén, por favor, aunque venga enojado con su señora. Amén. Dios no creó el matrimonio para que los esposos estén peleándose todo el tiempo. Hay matrimonios en los que los esposos se maldicen, se critican, quieren cambiarse a la fuerza el uno al otro a través de discusiones, de pleitos, de celos, de contiendas. Dios no creó el matrimonio para esto, lo creó para fructificar, para multiplicarse, para disfrutar y gobernar sobre la creación que Él mismo creó. Dios creó el matrimonio para que fuera un pedacito del cielo en la tierra. Digan amén más fuerte. Muy desanimado el amén. Recuerdo cuando yo era pequeño, era un niño, un adolescente, nos congregamos en una iglesia allá por Lomas Verdes. Se llamaba Iglesia Cristiana Lomas Verdes, muy original el nombre. Y el pastor que a nosotros nos enseñaba se llamaba el hermano David Curry, que era un hombre de más de 80 años, y su esposa Rosina. Ellos eran los pastores de jóvenes, imagínense. Y yo era un adolescente de 12, 13 años y hacían pijamadas en su casa. Pobrecitos, les hacíamos un relajo en su casa a los hermanos, y ya bajaba el hermano David, los hombres nos quedábamos abajo, las chicas arriba, y ya duérmanse por favor, y con tanto amor nos discipulaba, y siempre los veíamos juntos a los viejitos. Siempre antes de salir de la casa le daba un beso a Rosina, la tomaba de la mano. Tenían más de 50 años de casados y nos predicaban desde el púlpito, pero más nos predicaban con su ejemplo abajo del púlpito. Y él hablaba con una ternura, un cariño: mi amor, mi chiquita, porque ella era la del órgano, tocaba a la hermana el órgano y dirigían la cena del Señor juntos. Y tú veías un amor tan grande. Y un día yo sí les pregunté: oiga, pastor, pues ¿cómo le hace para quererla tanto después de tanto tiempo? Si ya están bien viejitos. Qué pregunta tan imprudente, ¿no? Me hubiera expulsado de la iglesia el pastor. Pero no, con mucho amor: mira, Cesarín, siéntate. Lo que pasa es que nosotros tenemos 50 años de casados y hemos pasado muchos problemas, pero por la gracia de Dios y por el amor que le tenemos a Cristo, nos amamos más que el día que nos casamos. Y que la llama Rosina: vente, y que le da sus besitos ahí delante de mí, para que te eduques, me dijo.
Entonces, hermanos, el matrimonio debe ser un pedacito del cielo en la tierra. Si tu matrimonio no es así, hay problemas. Hay algunos tuercas, algunos tornillos que tienes que ajustar. El matrimonio es bueno porque Dios lo creó. En segundo lugar, vean el versículo 5, Mateo 19:5. El matrimonio es bueno porque une a la familia. Vean el verso 5, dice Jesús: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá ¿a quién? A su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y ahí en Génesis 2, versículo 25 dice que Adán y Eva estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No se avergonzaban. Imagínense, Adán y Eva antes de la caída de Génesis 3 estaban desnudos, y no solo del cuerpo, estaban desnudos del alma también. Adán no tenía nada que ocultarle a su esposa, ni Eva tampoco. Adán: mi amor, ¿cómo estás? Mira qué deliciosos estos frutos, vamos a echarnos una sandía con granola, mira que la creación tan maravillosa que Dios creó, una ensaladita, prepárate ahorita para la cena. Eva: sí, mi amor, lo que tú digas, yo me sujeto a ti, mi chiquito, mi amado, mi Señor. Así eran, hermano, no tenían nada que avergonzarse, no tenía nada que esconderse. Al contrario de muchos matrimonios ahora, ¿verdad?, que se ocultan información, no se hablan, no hay comunicación. El varón llega en la tarde y no le habla a la esposa, prende la televisión, el fútbol, lo que sea, y ni siquiera conversa con ella. Y llega la señora, ¿verdad? Oye, mi amor, oye, mira, necesito saber cuánto ganas, porque en los 25 años de casados no me has dicho ni cuánto ganas de salario. Pues ¿qué te importa? Eso es mío, yo administro las finanzas, no te metas en lo que no te importa. Y son bien machos mexicanos, ¿verdad? Cristianos, eso sí, se supone que no tienen nada de cristianos, ¿verdad? Otros ocultan el celular, ¿verdad? La dama o el caballero, no, le ponen como 10 claves al celular, ¿verdad? Oye, deja ver tu celular, mi amor, para ayudarte ahí a limpiar tus fotografías. No lo toques, es mi información, es mío, tú no tocas mi celular. Cálmate. Entonces, ¿por qué no quieres que entre tu esposo a tu celular? O tu esposa a tu celular, caballero. ¿Por qué no? Porque ahí tienes información que te compromete. Porque tienes un amante o tienes pornografía en tu celular, y claro que no te conviene ni quieres que te cachen, ¿verdad? Y eso va a traer muchos problemas a tu matrimonio. El matrimonio cristiano implica 4 cosas para los jóvenes que deseen casarse en un futuro lejano o cercano, porque aquí veo muchos jovencitos y jovencitas que tal vez tienes el sueño de casarte. Que tu matrimonio cumpla estas 4 características, por favor. Porque tal vez tú vienes de un matrimonio donde tus papás se separaron, una familia disfuncional, todas las familias somos un jeroglífico, y tú dices: no, yo ni me quiero casar. No, ¿para qué? Si mis papás se divorciaron, el tío Pepe se divorció, la tía Concha se divorció, Cateto y Espergencia, mis primos, se divorciaron, todos se divorciaron, ¿para qué me caso? Pero el plan de Dios no es ese. Si tú piensas así, estás muy, muy equivocado, porque el plan de Dios es que tú tengas una familia. Digan amén, al menos un poquito más fuerte, al menos. 4 principios del matrimonio si tú deseas casarte, o ya estás casado pero estás transgrediendo uno de estos 4, por eso hay problemas. Número 1, el matrimonio implica una separación física y emocional de los padres. Dejará el hombre a su padre y a su madre. El día que tú te casaste, eres harina de otro costal. Y aunque vas a seguir viendo a tus papás, claro que sí, los vas a honrar, los vas a ayudar, los vas a visitar, pero ya no puedes vivir con ellos. Tienes que cambiarte de código postal, al menos, por favor, un código postal que te cambies. Porque hay muchos que se casan. ¿Y dónde van a vivir, mijitos? Les preguntamos en el prematrimonial: ¿dónde van a vivir, hijo? No, pues es que mis papás nos construyeron un cuartito en la azotea, pastor. ¿Cuartito en la azotea? Tú no puedes vivir en ese cuartito en la azotea. Si tú no tienes los recursos para rentar una casita, un departamentito, o que sea un cuartito chiquito, o tener una casa, no es tu tiempo de casarte, amigo. No es tu tiempo de casarte. Ahórrale, amigo, 3, 4, 5 añitos. Ya cuando tengas el recurso, que rentes un cuartito, aunque sea muy sencillo, ¿verdad? O saques una casita de Infonavit, lo que sea. Tú no te puedes casar, no puedes vivir con tus papás, porque si transgredes este primer principio, te vas a encontrar a tu suegra en el refrigerador.
A las 2 de la mañana que salgas así, ¿verdad? Quieres salir ahí por un agua o al baño y sales así, disculpen la expresión, ¿verdad? Sales en calzones y te encuentras allá a tu suegro, a la tía. No, por favor, no hagas eso. Tú no puedes vivir en la casa de tus suegros, ni de tus amados suegritos, de los papás de tu esposa, ni los papás de tu esposo. Primer principio: dejará el hombre a su padre y a su madre. Una separación física y emocional de los padres. Separación, apunten, física, emocional y económica. Porque muchos sí se cambian a otra casa. No, pastor, nosotros sí cumplimos, vivimos como a 15 kilómetros. Pues vivimos allá en Ocoyoacán, que mis papás están hasta acá, hasta Metepec. Bueno, está bien. Pero ¿qué crees? El muchacho no sale de la casa de sus papás y viene diario a ver a los papás porque tiene una enfermedad que se llama mamitis, aguditis o papitis aguditis, y la señora está en la casa. Mi amor, ¿a qué horas llegas? Es que estoy aquí con mi mamá, es que va a hacer unos hot cakes. Oye, ya vente, yo te los hago. No, es que nadie los cocina como ella. Es que mi mamá es maravillosa. ¿Y qué crees? Me voy a quedar a dormir aquí. ¿Qué te vas a quedar a dormir ahí? ¿Cómo crees? Ya madura, por el amor de Dios. Si tú tienes esta enfermedad de papitis o mamitis, ya necesitas vacunarte con la sangre de Cristo, ya arrepentirte, porque es un pecado eso. Ahí sí dijeron amén bien fuerte unas hermanas, ¿verdad? No se hagan, hermanos, porque ustedes también tienen algunas mamitis y papitis. Y nace el bebé, ¿verdad? Y el pobre caballero, ¿verdad? Tu esposa, ay, qué linda está la nena, mira, chiquitita, nuestra hijita. Oye, mi amor, hay que aprender a cuidarla. Vamos a aprender unos libros, vamos a comprar o vamos a preguntarle al pastor. No, mi amor, se va a venir mi mamá a vivir con nosotros. ¿Qué? ¿Y cuánto tiempo? Pues con 2, 3 años para que me enseñe a cambiar los pañales. ¿Cómo crees? Claro que no. Digo, que se vaya unas 2, 3 horas la señora, está bien, que le dé unas clases breves. Pero usted no puede irse a vivir con su hija, señora. Déjela que ella aprenda a darle la mamila y por teléfono, lo que sea, videollamada. Pero usted no puede irse a vivir a casa de su hija si está casada, porque debe haber una separación física, emocional y económica. Muchos no tienen la separación económica, ¿verdad? Y oye, mi amor, ¿de qué vamos a vivir? Pues mira, mi amor, mi papá nos va a dar un dinero al mes. ¿Qué? ¿Tu papá te va a sostener ya estando casado? ¿Qué te pasa? Te falta un tornillo, compadre. Tú vas a salir a trabajar y tú eres el proveedor de tu casa y tú vas a traer los centavos a la casa. Y el dinero no es tuyo ni de tu esposa, es de Dios. Y que Dios te ayude a administrar con sabiduría el dinero que no es tuyo. Y más te vale que honres la obra de Dios y ahorres también y honres a tu esposa y no le falten tenis ni zapatos ni educación ni nada a tus hijos ni a tu esposa antes que a ti. Y si tienes que comprar tenis a tus 9 chamaquitos que tuviste, que Dios te mandó con tu esposa, y tú tienes unos tenis agujereados, te aguantas, no hay ningún problema. Aquí en Metepec vienen unos guarachitos bien baratos, man. No hay ningún problema, ¿verdad, varones? Que estamos listos para sacrificarnos por nuestra esposa e hijos. No se oyó, ¿eh? ¿Estás listo para sacrificarte por tu esposa y tus hijos? Así como Cristo se sacrificó por su novia. ¿Sí o no? Segundo principio espiritual: el matrimonio implica la unión de los esposos. La separación física y emocional de los padres es el número 1. Y número 2, el matrimonio implica la unión. Se unirá a su mujer, dice Génesis. Esto debe ser una unidad permanente e indisoluble. El día que tú te casas, estás renunciando a todas las mujeres del mundo, amigo. Yo así les digo en las bodas, ¿verdad? Cuando me invitan así a presidir una boda, le digo al novio, mira, voltea a ver así a todas las chavas aquí que vienen invitadas, mira. Unas vienen bien guapas así con sus vestiditos. Diles bye, bye, bye. Porque tú el día que te casas renuncias a todas las mujeres del mundo menos a la que Dios te está dando. Y también la chica, ¿verdad? Bye, bye. El exnovio del kindergarten, el exnovio de la primaria que te mandó un WhatsApp hace 3 semanas, mijita. Bye, bye. Tú no tienes nada que hablar con ningún varón, mujer. Ni tú tampoco con ninguna muchacha. Por el amor de Dios, tienen que tener una unidad indisoluble para toda la vida hasta que el Señor venga por nosotros. Eso es la voluntad de Dios para tu matrimonio. Amén. Les voy a dar una ilustración del matrimonio que me enseñó un pastor hace muchos años. Los que quieran hacerlo conmigo pueden hacerlo. Pongan sus manos así, tocando sus yemas.
Entonces tu mano izquierda es el esposo, la derecha es la esposa, ¿verdad? Entonces las yemas que estás tocando es tu espíritu. Entonces antes de casarte tiene que haber una compatibilidad en tu espíritu. Si tú amas a Cristo, si eres creyente, si amas la Biblia, si sirves al Señor, ¿cómo tiene que ser la chica? Igual. Porque si la chica es musulmana, pues ella va a estar por acá, ¿verdad? Y tú así, bien dispuesto porque estás bien enamorado. Pero ella no ama al Señor. Tiene que haber una compatibilidad espiritual. Ahora cierren así tantito sus dedos. Los dedos representan el alma de la muchacha, el alma tuya. Tiene que haber también una compatibilidad. Ciertos gustos, ¿verdad? A ella le gusta el helado de fresa, a ti también. Ciertos gustos se entienden, hablan el mismo idioma, etcétera. Y ahora cierren así la mano hasta abajo. Así, así, así. Esto es un matrimonio cristiano. Una unidad espiritual, una unidad en tu alma y una unidad ya después del matrimonio sexual también. Amén. Esto es un matrimonio cristiano. Se entienden en lo espiritual, se entienden en su alma y hay una unión también en su cuerpo. Digan amén. Pero muchos matrimonios esta tarde no están así. Ahora pon tu mano así y la otra así. Así están muchos matrimonios, ¿verdad? Están peleándose, discuten, ya nunca oran, ya nunca leen la Biblia juntos, ya nunca vienen a la iglesia, no buscan un seminario de matrimonios. Ella quiere ir a ver sus programas románticos. A ti te gusta el fútbol, ¿verdad? Arriba el Cruz Azul, por cierto. Que no me escuche el pastor Jesse, ¿verdad? Entonces, tú quieres irte al fútbol, ella quiere irse a su telenovela o a su programa romántico. Tú tienes que ceder, amigo. Y si a él le gustan los programas románticos, las películas, esas que se enamoraron y se fueron a vivir una casita con su perro, y a ti no te gusta, tienes que sacrificarte. Ve y tú compras las palomitas y le compras su helado. Mi amor, qué bonita está esta película. Señor, dame paciencia, por favor. Y tú también, damita, vas a tener que ir a ver al fútbol un día o a ver el partido porque a tu señor, a tu esposo le gusta el fútbol. Tercer principio, el matrimonio implica ser una sola carne. Una sola carne. Esto implica la unión civil, la unión espiritual y la unión sexual, como ya lo explicamos. Un hombre y una mujer constituyen la pareja para gozar de sus cuerpos, almas y espíritus y traer bebés al mundo conforme al mandato del Señor para que sean una sola carne. Debe haber una unión civil, espiritual y sexual en un matrimonio. Esto es muy importante porque muchas parejas vienen y nos dicen: pastor, cáseme. Ah, está bien, toma el prematrimonial. ¿Ya se casaron por el civil? No, el civil no nos importa, pastor, porque este mundo es del diablo y nosotros no somos del mundo. Así que nosotros, con que usted nos case, está bien. El pastor no puede casar a nadie, por cierto. Aquí en nuestro país el pastor no casa a nadie. El que te casa aquí es el registro civil de Metepec, de Naucalpan, de Atizapán, el municipio donde tú vivas. Tú tienes que ir al registro civil y pagar tu acta y ir ahí delante de los jueces y firmar tu acta de matrimonio. Digan amén. El pastor nada más le pide la bendición de Dios. En Estados Unidos es diferente. Ahora en Houston fuimos a una boda y en un municipio ahí donde estábamos en Houston me concedió la autoridad de yo casarlos así legalmente, porque allá el pastor es juez del registro civil en Estados Unidos. Aquí en México no. Entonces, si tú ya estás, ¿verdad? Te casó el pastor o lo que sea, pero no te casaste por el civil, tú estás en desorden, estás en pecado y tienes que ir mañana a las 9 de la mañana. Abren el registro civil aquí de Metepec, vale como 300 pesos, sacas la fecha y te casas por el civil. Digan amén, hermanos. Tenemos que estar en orden, el amén muy desguanzado también. Cuarto principio espiritual, el matrimonio implica desnudar el alma y el cuerpo totalmente. Dice la Biblia que Adán y Eva estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ya lo explicamos, no tenían nada que esconderse el uno delante del otro. Había una unión preciosa en lo espiritual, en lo almático y también una unión física. Regresamos a Mateo 19, versículo 6. Jesús dice aquí al final del versículo 6: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En tercer lugar, el matrimonio es bueno porque Dios fue quien unió a los esposos. El matrimonio es idea de Dios y fue idea de Dios que tú te casaras con esa mujercita que tú escogiste, con ese varón que tú escogiste, porque nadie te puso una pistola para que lo escogieras. Tú te metiste en esa bronconona, hermana.
y el Señor te va a ayudar. Amén, en el caso de que sea un problema. Probablemente no es un problema, estás muy feliz, gloria a Dios. Pero el caso aquí en el verso 6 es que lo que Dios juntó, nadie tiene derecho de separarlo. Digan conmigo fuerte, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Y aplica para todos los matrimonios, porque el matrimonio es santo y nadie tiene derecho de manosearlo. Nadie, ni tú, varón, ni tu mujer, ni los hijos, ni los suegros, ni tus papás, ni tus hermanos, ni tus tíos. Nadie tiene derecho a tocar tu matrimonio porque es algo santo. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Insisto, esto abarca todos los matrimonios del mundo, cristianos o no cristianos, o matrimonio de cristiana con no cristiano, que no era la voluntad de Dios en un origen, porque no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero si ya te casaste, hijita, si ya te casaste, hijito, ahora sí es la voluntad de Dios. No puedes salir con pretextos de que, ay, Señor, es que yo me casé con este muchacho que es bisnieto del anticristo, pero Señor, es que yo lo amaba y está bien guapo y Señor, pero yo sé que ahora, yo después me convertí, Señor, y ahora sé que no era tu voluntad, así que me divorcio. Error. ¿Qué crees? Error. Lee otra vez el verso 6. Lo que Dios juntó, ¿qué? No lo separe el hombre, tú no tienes derecho de separarlo. Y si Dios permitió que tú estés casada con este muchachito que no es cristiano, con esta niña que no es cristiana, es para que ores por esa persona, para que a través de tu conducta, de tu fe, de tu predicación, esa persona un día se pueda convertir a Cristo y esa alma sea salvada. Así que es la voluntad de Dios. Pastor, sí, es la voluntad de Dios. Es que me casé, éramos los dos musulmanes y ahora yo me convertí a Cristo, pero él sigue siendo musulmán. Es la voluntad de Dios, ya mejor me divorcio. Tú no te divorcias, porque lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Vamos al versículo 7, vamos a avanzar en nuestro pasaje, porque aquí los fariseos no se quedaron a gusto con la respuesta de Jesús. Eran unos necios. Necios, necios. Verso 7, le dijeron los fariseos, Mateo 19:7, la segunda pregunta de los fariseos: ¿por qué entonces mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? El orgullo de los fariseos en el versículo 7 queda al descubierto. No quedaron conformes con la explicación de Jesús del versículo 4 al 6. No les importó la respuesta de Jesús de que el matrimonio es bueno, de que el matrimonio es santo, de Génesis 2, los principios del matrimonio. Se los explicó claramente Jesús, pero ellos eran unos orgullosazazos, hermanos. ¿Por qué? Porque seguramente los que estaban preguntando en la escuela Gilel, alguno tenía problemas matrimoniales y estaba buscando una justificación para divorciarse, hermano. Igualito que varios matrimonios en la iglesia. El orgullo de los fariseos se parece al de muchos esposos y esposas exponiendo delante del Señor sus argumentos. Aquí voy a exponer algunos argumentos que he escuchado en muchas consejerías. Hermanos que le dicen a Dios: Señor, y así de veras, parece que están bien consagrados, ¿no? Hasta lloran, hermano. Señor, es que tú sabes que ya no la amo, Señor. Y no creo que te ofenda si me divorcio, ¿verdad? Y hasta lloran. Qué engaño tan grande del diablo ese argumento. Porque si tú no la amas, es porque no amas a Dios. Y te tienes que acercar a Dios. Porque si amaras al Señor, que es la fuente infinita del amor, te alcanzaría el amor para amarla a ella, amarlo a él y amar a los chamaquitos. Así que ese argumento queda descalificado. Señor, dicen otros, tú sabes lo terrible que es vivir con una persona como él o ella. Él es necio, Señor. Le huele la boca, Señor. Tiene los pelos de escobeta, los 3 pelos que le quedan, Señor. Ya no soporto sus ronquidos, Señor. Es que está chimuela, Señor. Se quedó pelón, Señor. ¿Verdad que me puedo divorciar? ¿Ustedes qué dicen?
¿Qué dice la Biblia? No, son puros pretextos esto. Señor, es que mi esposo es un coqueto y estoy sumamente celosa de él, Señor. Y esto tú no lo vas a permitir, Señor. Y antes de que cometa una tontería, ¿verdad que me puedo divorciar, Señor? No, no te puedes divorciar. No te puedes divorciar. Y así puedo seguir con muchísimos pretextos. El argumento de los fariseos ahí en Mateo 19:7 lo tomaron de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 24, por favor, para tratar de explicar el argumento de los fariseos, porque están tratando de justificar un divorcio. Deuteronomio 24, versículo del 1 al 4, eran las reglas del divorcio, porque el divorcio estaba regulado en la Biblia y está regulado en la Biblia solo en casos muy, muy específicos. Vamos a leerlo. Deuteronomio 24 del 1 al 4 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano, segundo divorcio de la mujer, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, voy a explicar algo importante, hermanos. Es muy importante que tú comprendas que este pasaje de Deuteronomio no manda el divorcio, ni felicita el divorcio, ni tolera el divorcio. Más bien este pasaje reconoce que el divorcio ocurre y se permite solamente en situaciones muy restringidas en el Antiguo Testamento, como dijo Jesús, por la dureza de su corazón. Porque así les contestó Jesús a su segundo argumento a los fariseos. ¿Sabes por qué Moisés les permitió divorcio aquí en Deuteronomio? Porque eran unos orgullosos, eran unos rebeldes. Apunta: el problema principal en tu matrimonio, si es que estás teniendo situaciones muy duras y difíciles, es tu enorme orgullo de tu corazón y el orgullo en el corazón de tu esposa. Ese es el origen. El orgullo y la soberbia. Y entonces empezamos a poner pretextos. Señor, pues ya yo no la soporto, no la tolero, y ¿sabes qué? Este es un coqueto, este anda en adulterio, este anda en adulterio. ¿Sabes qué? Me divorcio. ¿Por qué? Porque nunca quisiste humillarte delante del Señor en oración, pidiendo que el Señor restaurara tu matrimonio, costara lo que costara y tardara lo que tardara. Quiero mostrarles un pasaje en Malaquías 2, verso 16. Vamos a Malaquías 2:16, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más explícita. Malaquías 2:16 en la NTV está hablando Dios. Dios está hablando. Y dice así la Nueva Traducción Viviente, Malaquías 2:16. Dice el Señor: pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. El Señor nos está hablando a nosotros varones en este pasaje. Guarda tu corazón, varón, y no le seas infiel a tu esposa, ni en tus pensamientos, ni en tu cuerpo. No le seas infiel, porque Dios aborrece el divorcio. Aborrece el divorcio. Vamos a terminar con la segunda respuesta de Jesús en Mateo 19, verso 8 y 9. Aquí Jesús confirma lo que estamos enseñando en Malaquías 2:16. Regresen a Mateo 19:8, la segunda respuesta de Jesús. Él les dijo:
por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, si un hombre o una mujer se divorcia por cualquier causa que no sea un pecado de inmoralidad sexual, y dejas a tu esposa, ¿por qué la dejaste, hermano? ¿Por qué te divorciaste? Pues ya no la soportaba, pastor. Ya no había nada entre nosotros, no había intimidad sexual, pastor. Por eso me divorcié. Si tú te causas, si tú te divorcias, perdón, por cualquier situación que no sea inmoralidad sexual, tú estás en pecado. Y vas y te casas con otra. La Biblia te recomienda que si es esa la situación, mejor ya no te cases con nadie, amigo. Porque si no pudiste amar a tu esposa y no pudiste sacrificarte por ella y no pudiste humillarte delante de Dios por ella, ¿cómo vas a terminar en tu segundo o tercero o cuarto matrimonio? Seguramente en un fracaso. La Biblia regula todas estas cosas. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a leer 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 en adelante, porque ahí está muy bien explicado cuál es la única causa de divorcio. ¿Por qué razón Dios no que acepte o que avale un divorcio, sino que puede permitir un divorcio en situaciones muy específicas? Porque ya leímos en Malaquías que Dios odia el divorcio. Pero tampoco Dios va a meter a una mujer en una situación donde el tipo es un adúltero y ve pornografía y anda con mujeres y la golpea y la maltrata y la maldice. A Dios tampoco le agrada eso. Y eso hay que verlo en consejería caso por caso. Pero aquí un pequeño adelanto en 1 Corintios 7, versículo 10 al 16. 1 Corintios 7. Vamos a leerlo despacio. Vamos a intentar explicarlo. ¿Qué dice aquí? ¿Cuántos están casados? Levanten la mano, hermanos. Varios casados. Están disfrutando su matrimonio, ¿verdad? Pero es importante conocer todo esto. 1 Corintios 7:10. Vamos a leerlo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. La voluntad de Dios es que no te separes de tu marido. Ahí la palabra separación es la palabra divorcio en el griego. Que la mujer no se divorcie. Versículo 11, interesante. Y si se separa, si se llega a divorciar, quédese sin casar, por favor. ¿Por qué? Porque si el marido fue el que la divorció a ella por cualquier motivo, no por causa de inmoralidad sexual, sino porque sus caracteres no eran compatibles, se peleaban, eran puros pleitos y ya total llegaron y se divorciaron, y ella se divorcia, él se divorcia. Aquí la Biblia dice, si se divorciaron, por favor quédense sin casar. Porque si siendo creyentes, este pasaje es para creyentes, es importante acotar eso. Si siendo creyentes los dos decidieron separarse, no por causa de inmoralidad, por cualquier tontería se separaron y ya llegaron al divorcio, ya firmaron el divorcio, por favor, no se vuelvan a casar, porque van a echarle a perder la vida a otra persona. O, dice aquí el apóstol Pablo, o reconcíliate con tu maridito, lindo, y que el marido no abandone a la mujer. ¿Qué opción tienes? No, es que ya nos divorciamos. Así hubo un caso hace algunos años en la iglesia. Se divorciaron, se agarraron de los pelos, le aventaron platos y sartenes. La hermana le aventó, le abrió aquí la cabeza al hermano y 3 niños chiquitos. Y se divorciaron por puras boberas, por puras tonterías. Y ahí fueron bien orgullosos y pues órale, fírmale, pues, te voy a quitar la casa, pues yo te voy a quitar los niños, pues órale. Pura soberbia y orgullo que trae desgracia sobre todo a los niños. Ya están ya en el pleito y le firmaron, hermanos. Pero ¿qué creen? El Señor los redarguyó como a los 6 meses. A los 6 meses viene el hermano. Ay, pastor, soy un soberbio, un orgulloso, destruí mi familia. Le dije, ni se te ocurra volverte a casar,
No, pastor, mejor reconcíliate con tu esposa. Ay, pastor, pero ve y pídele perdón, humíllate. Y que va el chavo: mi amor, perdóname, fui un tonto, un soberbio, te lastimé, te dañé, perdóname, yo te amo, amo a los niños. ¿Y qué creen, hermanos? Que se vuelven a casar. Gloria a Dios. Es lo que dice el pasaje. Si ya te divorciaste siendo cristiano, por favor no te vuelvas a casar. Mejor humíllate y mejor reconcíliate con tu esposa. Y tú como marido, no abandones a tu mujer. Ni se te ocurra, me voy a Monterrey, mi amor, es que me ofrecieron chamba, ya me van a pagar el triple. Ahí te quedas con los niños 4 o 5 años en Metepec. ¿Qué? Tú no te vas ni a la esquina, hijo. A menos que sean viajes cortos, claro, ¿verdad? De trabajo, fuiste 2 o 3 días a Veracruz o a Monterrey o a donde vayas. Todo mundo tenemos que viajar de vez en cuando. Pero tú no puedes abandonar a tu esposa. Aunque te ofrezcan 10 veces más de sueldo, tú te quedas con tu esposa o te la llevas con los niños a donde vas a ir a trabajar, si Dios te lo confirmó. No es de Dios. Varones que escuchan esta conferencia, que están en Estados Unidos o en Canadá, dejaste a tu esposa, dejaste a tus niños, ya regrésate, compadre, porque tu lugar no está allá, tu lugar está aquí. Aquí tienes responsabilidades. Ya madura, ya hazte un varón, porque no lo eres, eres un niño. Regrésate y ponte a trabajar aquí en México, donde está tu esposa y tus hijos. Ellos te necesitan. ¿Qué estás haciendo allá en California? No entiendo eso. Y es bíblico, aquí lo estamos viendo claramente, claramente. Versículo 12. A los demás, yo digo, no el Señor. O sea, ¿quiénes son los demás? Los no cristianos. Porque el verso 10 y 11 es para cristianos, pero el 12 los demás son los no cristianos o los matrimonios mixtos. Yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, tú eres cristiano, ella no es cristiana, y ella consiente en vivir con él, ¿qué debes hacer, hermano? No la abandones. Pastores, que ella es musulmana y se avienta sus oraciones a Alá 4 veces al día y lee el Corán. O peor aún, es atea, pastor, no quiere saber nada de Dios. ¿Qué dice la Biblia? No te divorcies, no la abandones. Ora por ella, discipúlala, ámala como Cristo amó a la iglesia. Porque lo que Dios unió, díganlo, no lo separe el hombre. Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, ella es cristiana pero él no, y él consiente en vivir con ella, ¿qué debes hacer, mujercita? No lo abandones. Pastor, es que es un cabeza de cocodrilo, usted no lo conoce, es terrible. No lo abandones. Versículo 14. ¿Por qué? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Es decir, si el esposo es creyente, ella no, o viceversa, ella es creyente y el esposo no, por las oraciones del esposo cristiano o de la esposa cristiana, los niños alcanzan bendición de Dios y son santificados por Dios, porque en esa casa se va a leer la Biblia y se va a orar. Digan amén. Verso 15, rápidamente para terminar. Pero si el incrédulo se divorcia o se separa, en el griego es divorciarse. Si el incrédulo dice, te abandono, me divorcio, ¿qué dice Pablo? Pues divórciese, ándale pues, agarra carretera. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si el esposo anda en adulterio, en pecados de inmoralidad y te abandona y no se quiere arrepentir, y tú ya aguantaste y aguantaste y aguantaste, y él promueve el divorcio, adelante, dale, está en incredulidad él, y tú eres libre, hermana, tú quedas libre, o tú, varón, también. Es la única excepción que Dios permite, no que lo aplauda, no que lo celebre, pero tampoco Dios somete a esclavitud a mujeres que están siendo objetos sexuales, o que el varón anda en adulterio, en pornografía, o ella anda en inmoralidad también. Hay casos al revés, donde el varón es cristiano y ella anda, le da vuelo el hilacha, trae un amante, trae otro amante, anda en inmoralidad sexual. Entonces Dios no te puso a ti como un esclavo de eso. La sugerencia pastoral siempre va a ser: reconcíliate,
arrepiéntete, ora. Nosotros los pastores nunca les vamos a aconsejar divórciate. Entonces la pelota está del lado de tu cancha. Si ese es tu caso, la sugerencia es que tú ores, que reflexiones, que haya reconciliación, que esperes que ese hombre incrédulo, que esa mujer incrédula se pueda convertir algún día, porque a paz nos llamó Dios. Verso 16, porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Qué tal si te lo ganas para Cristo? Mis abuelos así fueron. Mi abuelita fue cristiana misionera y viajó a África, a muchos países, predicando el evangelio, y la viejita de 80 años viajando por todo el mundo ahí, predicando el evangelio. Y mi abuelo estudió para sacerdote católico en el Vaticano. Imagínense, qué matrimonio, ¿verdad? Y unos pleitazos que ustedes no se imaginan en casa de mis abuelos. Y yo era chiquito, nada más los veía que volaban así los bolillos casi, ¿verdad? Por toda la... ¿Cómo le hacen? O sea, y mi abuelita nunca quiso separarse de él, nunca. A pesar de muchos problemas, situaciones, siempre estuvo orando por su esposo. Señor, alcánzalo, alcánzalo, alcánzalo. Y a sus 86, 87 años que mi abuelito falleció, con todo su catolicismo, le predicamos el evangelio, dejó los santos, dejó la idolatría y le entregó su corazón a Cristo. Y murió. ¿Qué sabes tú, mujer, si acaso harás salvo a tu varón? ¿Valió la pena 56 años de matrimonio? ¿Sí o no? ¿Aguantando de todo, hermano? Para mi abuelita sí valió la pena, porque al final se lo ganó para Cristo. Amén. Termino con esta pregunta, hermanos. Hay mucho más que explicar, se nos va el tiempo, pero ¿cómo está tu matrimonio, hermano? ¿Cómo andas? ¿Andas bien? Ya no se hablan hace 4 o 5 días. Viniendo ahorita a la iglesia, híjole, unos pleitazos tremendos. Traes pleitos por el dinero, traes problemas porque no son sinceros el uno con el otro. Ya se metió la suegra y ahí pleitos tremendos con la suegra. No dejes que se meta tu suegra a tu matrimonio, por favor, ni tu suegro, ni los cuñados. El matrimonio es santo. Y si tu matrimonio está mal, en este momento yo te quiero pedir, si vienes con tu esposa ahí, sentaditos donde están, tómense de las manos. Los demás vamos a cerrar los ojos. Y yo te voy a pedir, varón, a ti, en este momento, que tomes de sus manos a tu esposa, es la mujer que Dios te dio, y que la veas a los ojos, por favor. Y te quiero suplicar que le pidas perdón y la bendigas en el nombre de Jesús. Dile, perdóname, mi amor, porque he sido orgulloso, me ha ganado la soberbia, no he sido claro contigo, perdóname, te bendigo en el nombre de Cristo, mi amor, porque tú eres la mujer que Dios me dio. Y si Dios nos unió en el santo estado del matrimonio, nadie puede separar nuestro matrimonio más que la muerte. Te amo con todo mi corazón, porque el amor es paciente, es bondadoso, no es orgulloso, no se irrita, no exige sus derechos. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe y siempre tiene esperanza y se mantiene firme ante toda circunstancia. Ora por mí, mi amor, dile, varón, ora por mí, que el Señor me ayude, me fortalezca para amarlo a Él primero, con todo mi corazón, y amarte a ti y a los niños. Y ahora tú, esposa, por favor, tómalo de sus manos, velo a sus ojos, y tú también pídele perdón. Dile, mi amor, yo te perdono, te pido perdón, que yo también he sido orgullosa, he querido controlar, ha habido soberbia en mi corazón. Perdóname, por favor. Yo quiero que nuestro matrimonio sea un matrimonio lleno de las bendiciones de Dios, que podamos disfrutarnos el uno al otro, disfrutar la creación de Dios, disfrutar de la palabra de Dios. Te bendigo, dile tú a él, por favor, esposa, te bendigo en el nombre de Jesús.
Gracias por tu cariño, por tu amor. Te bendigo, te perdono. Y quiero que sigamos adelante. Y a partir de este día, la palabra divorcio, la palabra ya no te soporto, la palabra te vas con tu mamá, ya no te aguanto, se acabaron. Quedan fuera de nuestro vocabulario. Esas palabras son del diablo. Y aquí el diablo no tiene nada que hacer. Somos un matrimonio del Espíritu de Dios, de Cristo. Te amo y te bendigo. Y vamos a seguir adelante, a pesar de las pruebas, de las diferencias, de las limitaciones, de las pruebas de salud, financieras. Aquí está mi vida. Esto es lo que soy, mi amor. Perdóname, no soy perfecto, no soy perfecta, pero Jesús me está moldeando a su imagen. Te amo con todo mi corazón. Y ahora te pido que le des un besito. Dale un besito, que se escuche. Ándele, papá. Ándele, ¿cómo de que no? Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí, amén. El matrimonio es la base de la sociedad y es la base de la iglesia, el fundamento. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.